Primera de Timoteo, capítulo 4. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En el primer libro de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Queremos leer la santa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Señor, en esta noche estamos delante de tu santa y divina presencia, Padre mío. Padre mío, Padre bueno, Padre santo. Venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos en esta noche, Dios mío, que tú ates toda mente, que tú ates todo pensamiento, que todo espíritu contrario sea sujeto a la obediencia del poder de tu palabra. Que en esta noche, Dios mío, si hay algo contrario, que tú lo sujetes a obediencia por medio de tu espíritu. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú rompas toda cadena, que tú desates toda ligadura, que tú libertes a cualquier persona que esté atado, que tú sanes a cualquiera que esté enfermo, que tú levantes a cualquiera que esté caído, Señor amado, y que tú traigas paz y salvación a tu pueblo, porque lo que tú quieres es lo mejor para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. ¿Se pueden sentar en esta noche, mis hermanos? Yo meditaba por la tarde, yo no iba a predicar de esto, iba a predicar de algo, pero Dios en el último momento cambia las cosas. Y yo meditaba en esta tarde sobre la doctrina. Cuán importante es conocer la doctrina de la palabra. Por eso el Señor Jesucristo, hablando por su Espíritu Santo, cuando nuestro hermano Pablo le escribió a Timoteo, él claro en este capítulo número 4 del libro de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y yo creo, hermanos, que hoy más cerca que nunca la profecía de este capítulo 4 del libro de Timoteo se está cumpliendo en nuestros tiempos. Yo creo que hoy más cerca que nunca, hoy más que nunca, mucha gente está apostatando de la fe. Yo creo que hoy más que nunca muchas, pero muchas son las personas que están escuchando espíritu de error y doctrinas de demonios. En muchas iglesias ya la palabra doctrina no se usa. En muchas iglesias la gente no sabe lo que es doctrina. La palabra doctrina significa instrucción, enseñanza. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, bien claro, le dijo estas palabras: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay muchas gentes, hermanos, que están perdidos dentro de las iglesias por falta de instrucción bíblica.
Hay mucha gente que está perdido dentro de las iglesias porque no se le enseña la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que está perdida de aquí para allá porque no tienen doctrina. Están escuchando a un montón de doctrinas de demonios. Y hoy más que nunca, lo que dice este capítulo 4 del libro de Timoteo, nosotros tenemos que mirarlo, atenderlo, estudiarlo y ver que no nos metan doctrina de demonios. Hoy usted entra a las iglesias y usted no sabe qué doctrina es la que enseña. Hoy usted no sabe, hermano. Por eso usted ve tanta gente atada. Por eso usted ve tanta gente esclavizada. Por eso usted ve tanta gente que no ha sido libertada. No es que Cristo no lo quiera, Cristo sí lo quiere. No es que Cristo no quiera salvar, Cristo sí quiere salvar. Porque para eso vino Jesucristo, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero tiene que ser según la doctrina de la Biblia. Y no según lo que nosotros queramos enseñar, según tradición de hombres. Si alguien enseñó doctrina, fue nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche nosotros vamos a ver qué cosa es doctrina y cómo nuestro Señor le enseñaba. Yo quiero que abramos en esta noche el segundo libro de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a empezar desde el versículo 1. Y vamos a ver cuán importante es en estos últimos tiempos, donde nos enseña el Espíritu Santo que vendrían muchos que apostatarían de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios. Y cuán es importante que el pueblo de Cristo conozca la doctrina, la enseñanza que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dejó, para que nosotros por medio de ella podamos predicarle a las almas y las almas se puedan salvar. Por eso le dijo Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso es tan importante que el siervo de Dios tenga cuidado lo que enseña en el púlpito. Por eso es tan importante el siervo de Dios que tenga cuidado lo que predica. Por eso es tan importante el siervo de Dios que tenga cuidado lo que le enseña a la congregación. Porque si el siervo de Dios no enseña lo que está escrito en la Biblia, se pierde él y se pierde los que lo oyen. Si el siervo de Dios no enseña la verdad, mire, hermano, le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y cuánta gente hoy por no dar doctrina? ¿Y cuánta gente hoy por no enseñar doctrina? ¿Y cuánta gente hoy? Porque mire, el enseñar doctrina cuesta un precio, porque no todos la van a querer recibir. El enseñar doctrina cuesta persecución, porque no todo el mundo la quiere aprender. El enseñar doctrina cuesta, hermano, aunque lo vituperen, porque no todos quieren ser instruidos por la palabra. Hay mucha gente que quiere hacer lo que le da la gana. Quiere vivir como le da la gana. Quiere hacer lo que él quiere. Y quiere que le digan: así vas para el cielo. Eso no es doctrina bíblica. En esta noche vamos a ver quién fue el primero que nos enseñó doctrina. Y qué cosa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y qué es lo que dice el Señor para estos últimos tiempos. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritu de error. ¿Hay espíritu de error o no hay hoy? Hoy hay más que nunca espíritu de error. ¿Hay doctrinas de demonios o no hay doctrinas de demonios en estos últimos tiempos? Mire, hermano, hay iglesias que usted entra que dicen que son evangélicas y usted no sabe qué evangelio es el que se está predicando. Usted no sabe si es el bíblico o un evangelio nuevo. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo: si viene alguno y predica otro evangelio del cual ya ha sido predicado, sea anatema. ¿Sabe lo que quiere decir? Sea maldito. Maldito todo aquel que cambie este libro. Y hoy hay mucha gente, hermano, que lo que están predicando doctrinas de demonios. Por eso usted ve tanta mundanalidad en las iglesias. Por eso usted ve tanto pecado en la iglesia.
Por eso usted ve tanto adulterio en la iglesia. Por eso usted ve a las mujeres vestidas en las iglesias como le da la gana. Por eso usted ve tanta gente en las iglesias en adulterio, en fornicación, en robo, en lascivia. Porque no se le está dando doctrina, sino doctrina de demonios. Mire lo que dice Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Te encarezco delante de Dios. Mire qué responsabilidad, hermano. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Está sucediendo esto hoy o no está sucediendo? ¿Cuánta gente no está apartando el oído de la verdad? ¿Cuánta gente no está apartando el oído de la verdad y se están convirtiendo en fábulas? ¿En cuán pocas iglesias se predica el evangelio como está escrito? Porque tienen miedo a predicar la palabra como está escrita, hermano. Porque muchos no la viven. Y usted no puede predicar algo que usted no vive, porque si no se convierte en un hipócrita y un mentiroso. Y hay mucha gente que está quitando esta verdad de este libro y lo está convirtiendo en fábulas. Por eso hay tantos púlpitos que usted va por ahí y hasta chistes hacen. Un montón de cosas predican, pero no predican la sana doctrina. Un montón de cosas enseñan, pero no enseñan la sana doctrina. Un montón de cosas hablan, pero no enseñan lo que está escrito en este libro. Por eso el apóstol le dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, reprende con toda palabra y doctrina. ¿Y por qué Dios quiere que hagamos eso? Porque todavía hay almas que son salvas y que aman a Cristo. Porque todavía hay almas que tienen deseo de oír la verdad como está escrita, no importa cómo venga. Porque el Señor todavía sabe que aunque estamos en los últimos tiempos, y aunque estamos en tiempos de apostasía, y aunque estamos en tiempos de mentira, y aunque estamos en tiempos donde se está quitando la verdad de Dios, y aunque estamos en tiempos donde mucha gente está vendiendo el evangelio, y aunque estamos en tiempos donde mucha gente está dejando la palabra y la doctrina, también hay otros que aman a Dios y aman su doctrina. El Señor, por amor a estos que aman su doctrina, siempre levanta siervos para que su doctrina sea predicada. Por eso Pablo le dijo, sigue mi doctrina y mi conducta. Porque la doctrina que Pablo tenía venía de este libro sagrado que se llamaba la Biblia. Y hoy en día usted ve, hermano, predican de todo. Hoy en día usted va a iglesia y hacen todo. Usted ve en estas fiestas, todo hacen menos predicar la palabra. Usted ve en las iglesias, hacen todo menos predicar la palabra como está escrita. Porque yo creo en el evangelio completo. Desde el libro de Génesis hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, cuando dice, ven pronto Señor Jesús, ven, amén. Y la Biblia dice que el que quitare de esta palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. Y la Biblia dice que el que añadiere esta palabra, todas las plagas que están escritas en ella vendrán sobre él. Pero verdaderamente, como dice la palabra, estamos viviendo los últimos tiempos. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y yo creo de todo mi corazón que este es el tiempo que indica la Biblia. Yo creo que este es el tiempo que habla Dios.
Porque yo he oído testimonio de muchos hermanos que me han dicho, hermano, qué difícil es oír sana doctrina por ahí. Ponga la radio para que usted vea si enseñan sana doctrina. Vaya, mire, hay siervos de Dios que empezaron en sana doctrina. Gente que era conservadora, gente que era santa, gente que predicaba la verdad, gente que vivía para Cristo. Y hoy, por temor de que la gente se le vaya encima, está soltando sus convicciones. Hay un montón de siervos de Dios que aun cuando hacían campaña, nadie era ujier si no vivía una vida consagrada. Y hoy cualquiera que viene lo ponen, cambiando la sana doctrina por doctrina de demonios. Pastor, ¿por qué usted se excita? Yo no me excito. Yo solamente estoy predicando lo que está escrito. Muchos tendrán deseo de oír, comenzón de oír, pero apartarán el oído de la verdad. Yo le voy a enseñar en esta noche quién fue el primero que vino a enseñarnos doctrina a esta tierra. Porque si algo Cristo enseñó, mire, hoy en día se enseña milagros, maravillas, todos hablan de maravillas y de milagros, pero no enseñan doctrina. Cristo hizo maravillas. Cristo hizo milagros. Cristo hizo todo lo que ningún hombre en esta tierra haya podido hacer, pero todo lo hizo con doctrina. Porque si usted le pone a leer Mateo, Juan, Lucas y Marcos, en Mateo, Juan, Lucas y Marcos, todo lo que hay son enseñanzas para el pueblo. Y él confirmaba sus enseñanzas con los milagros y las doctrinas, con los milagros y las maravillas. Qué lindo cuando uno predica la verdad, hermano, y enseña doctrina. Y el Señor respalda el ministerio. Y hay sanidades. Y hay liberación. Y hay bautismo en el Espíritu Santo. Y hay liberación. Pero ¿cómo puede haber estas cosas si no hay doctrina en la iglesia? ¿Cómo puede haber estas cosas si la iglesia está andando como le da la gana? ¿Cómo Dios puede libertar, salvar, santificar si cada uno anda por su lado? Haciendo lo que le da la gana. Yo le voy a enseñar a usted quién fue el primero que vino a enseñar doctrina. Habla conmigo Marcos 7. Y en esta noche vamos a ver qué cosa es doctrina. Porque nuestro Señor Jesucristo enseñó doctrina. Y doctrina quiere decir instrucción. Y doctrina quiere decir enseñanza. Quiere decir, el Señor enseñaba al pueblo cómo debía de andar. Y después respaldaba lo que él enseñaba con milagros, señales, prodigios y maravillas. Marcos capítulo 7. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y versículo 1. Vamos a ver en esta noche qué cosa es doctrina. Y quién fue el primero que la impartió. Una iglesia sin doctrina está perdida. Usted ve las iglesias a veces que usted ve que se dividió esta iglesia, le pasó esto. Mire, cuando la iglesia entera tiene doctrina, aunque se meta la cizaña, aunque se meta el diablo, aunque se meta, los hermanos entienden la palabra y los reprenden y la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque tiene doctrina. Una iglesia con doctrina puede venir cualquier falso profeta, cualquier falso maestro, cualquier hijo del diablo que no le mueven un pelo, porque tienen doctrina, conocen la palabra. No se dejan engañar por cualquier pelagato que venga con doctrinas de demonios. ¿Cómo usted cree que se dividió la iglesia de allá, de Guatemala, que tenía 12,000 miembros? ¿Cómo se dividió? Porque se metió doctrina de demonios y la partió a la mitad. ¿Cuántas iglesias no hay que la están partiendo a la mitad por falta de doctrina? Gente que no conoce la Biblia. Y viene cualquier pelagato y dice, Dios me dijo así. Y empezó a meter mentiras del diablo. Y como los hermanos no tienen doctrina, divide la iglesia. Por falta de doctrina y conocimiento bíblico. Viene cualquier pelagato y se para por ahí y dice, Dios me envió a predicar. Y pone un montón de cosas y le roba a medio Miami y le roba a medio mundo y la gente se deja robar. ¿Por qué? Porque no tienen doctrina. Viene cualquiera y dice, Dios me envió. Y la gente, amén, amén, Dios lo envió. Y puede ser que el mismo diablo lo envió para robar a medio pueblo. Y el pueblo, mire, se deja robar. ¿Por qué? Porque no tiene doctrina. Pero cuando usted ve a una persona que tiene doctrina y conoce la palabra, cualquier pelagato que viene y dice, Dios me envió. Dice, déjame ver lo que usted dice, si está conforme a la palabra. Y si dice, Dios me envió, y empieza a predicar algo, hermano, que no está escrito en la Biblia, dice, doctrina de demonio y de error. Este Dios no lo ha enviado, este lo envió el mismo diablo para dividir. Pero si el hombre tiene doctrina, no hay diablo que lo pueda engañar. Por eso usted ve hoy en la radio que ponen los programas y todo el mundo, ¡ah! Traiga velita el día jueves, ¡ah! Y todo el mundo llevando velita. ¿Usted cree que un cristiano con doctrina va a llevar velita? ¿Usted cree que un cristiano con doctrina vaya a hacer un montón de cosas como lo están haciendo hoy? ¿Por qué usted cree que están engañando a medio Miami en la radio? Porque la mayoría de los cristianos no conocen doctrina. La mayoría de los cristianos no conocen la Biblia. La mayoría de los cristianos le están tirando el anzuelo lleno de veneno y se lo están tragando.
Porque la Biblia dice, pero dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que espíritu de error y doctrina de demonio. Y hoy hay mucho espíritu de error y mucha doctrina de demonio. Vamos a ver Marcos 7:1, lo que la Biblia nos enseña. Marcos 7:1. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaban para guardar, como lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántas iglesias usted no va a ir por ahí? Y le empiezan a enseñar un montón de cosas. Dicen ayuno y la gente no viene a ayunar. Dicen vigilia y la gente no viene a vigilar. Dicen retiro y la gente no viene a humillarse y a retirarse. Dice estudio de la palabra y la gente no viene. Dicen sociedad de esto, o yo no sé qué cosa, o yo no sé qué cosa. Y empiezan a inventar un montón de cosas. Y usted ve todo el mundo ahí. Dicen Navidad. Y usted ve un montón de gente en un montón de fiestas. Pero dicen ayuno y oración y la gente no va. Y después dicen, ¿y por qué ustedes hacen esto? Y condenan a los que en verdad quieren vivir una vida santa. Venga un hermanito que quizás tiene los pantalones un poco roticos, o un hermanito que quizás entró y no se lavó las manos y dice, qué puerco tú eres, no te lavas las manos. Y ahí es donde el Señor dice que lo que entra no contamina, sino lo que sale del corazón. Hay un montón de gente que condena a cosas por no deber, mire, condenan por las cositas que son de hombre y no de Dios. Yo no estaba en una iglesia, que yo estuve 2 años, y porque no me ponía la corbata negra, ya me decían que yo estaba fuera de orden. Y yo le decía a ellos, hay vigilia y ayuno y ustedes no vienen ni a vigilar ni a ayunar. Pero me condenan porque no me pongo una corbata negra. Porque están guardando mandamientos de hombre y tradiciones de hombre. ¿Y cuántas iglesias, hermanos, no están convirtiendo la doctrina de los hombres en doctrina de Dios? ¿En cuántas iglesias, como dice la Biblia, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Cristo era un hombre que enseñaba doctrina. Y vamos a seguir viendo lo que dice Marcos 7:1. Para que usted vea qué cosa es doctrina. Porque este pueblo, mire, este pueblo era de los que se ponían una ropa bien larga, bien bonita. Entraban y se lavaban las manos. Mire, se lavaban las manos 50 veces. Quizás con jabón. Pero después le metían la mano y al que podían robarle, le robaban medio dinero y medio mundo. Sí, porque hay gente que son bien limpios. Usted, oye, qué limpio está este hermano. Mire qué arregladito y qué bueno está. Pero es un ladrón, un ratero y un sinvergüenza y un bandolero. Y los fariseos eran de los que se lavaban las manos, yo me imagino que hasta 30 veces. Y se la lavaban, y se la lavaban, y se la lavaban, porque tenían tradiciones de los ancianos. Y pobrecitos, los discípulos de Cristo quizás estaban predicando y llegaron a un lugar donde no había agua para lavarse las manos. Y tuvieron que comer sin lavarse las manos. Y condenaban a los discípulos porque no se lavaban las manos. Pero los otros se lavaban las manos 50 veces. Pero vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Esto es doctrina, hermano. Esto es doctrina. Esto es doctrina. Por eso usted ve que los fariseos cuando miraban a Jesús se mordían la lengua. Y dice la Biblia que se admiraban. Porque él no hablaba como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Eso es doctrina.
Doctrina es cuando usted predica la palabra con toda la autoridad de Dios. Aunque 4 se muerdan la lengua, otros se quedan maravillados de la autoridad que Dios da en enseñar la palabra. Hay muchos que se muerden la lengua, pero hay otros que reciben la palabra. Vamos a seguir viendo lo que dice Marcos 7:1. Marcos 7, mire lo que dice. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué cosa es doctrina? Lo que hemos estado enseñando en estos últimos días. Yo traje ahora un estudio de la Navidad. Eso es doctrina. Doctrina es enseñarle al pueblo que nosotros no tenemos que poner un árbol para celebrar el nacimiento de Jesús, porque la Biblia no lo dice. Doctrina es decirle al pueblo lo que está escrito en la Biblia. Eso sí, tenemos que celebrar lo que Dios manda. Claro, hay muchos que se aferran a la tradición de los hombres y no reciben esta palabra. Y vamos a verlo por la palabra, porque Jesús enseñaba lo que Dios mandaba, pero muchos no lo querían recibir. ¿Por qué? Porque andaban según tradición. Y es muy difícil, hermano, cuando una persona anda según tradición, que usted le arranque eso del corazón. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Marcos capítulo 7 y versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuánta gente no está dejando el mandamiento de Dios hoy? Por eso usted ve a las iglesias que en el día de oración no vienen a orar. Por eso usted ve que dicen retiro y no vienen a retirarse. Usted no ve que todas las iglesias hoy se han convertido como un show. Todos son programas y programas. Mire, hoy en día la mayoría de las iglesias están llenas hasta de cosas para entretener. Hay que entretener a la gente porque si no se aburre y se va. ¿Usted no se ha fijado en eso? ¿Usted no se ha fijado en iglesias que tienen hasta billar? Hay iglesias que tienen juego de azar. Hay iglesias que juegan dominó. Hay iglesias que juegan toda clase de juego dentro de las iglesias. Hay iglesias que juegan bingo. Hay iglesias que juegan lotería. Hay iglesias que juegan un montón de cosas. Hay iglesias que toda la semana hay un drama. Hay iglesias que toda la semana hay un show. Hay iglesias que toda la semana hay un espectáculo. Pero cuando le vienen a predicar la palabra, ¡no la quieren! Cuando dice, Dios dice, orad sin cesar. Oración. Que ore el burro de la esquina. Yo no voy a orar. Cuando dice la palabra, vamos a leer la palabra, vamos a estar un día en retiro desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Usted sabe quiénes vienen? Los que buscan la gloria de Dios, no la de los hombres. Cuando hay un show que todo el mundo se goza, que es una cosa de la carne, que alimenta la carne, usted ve la iglesia llena. ¿Por qué usted ve en tantas iglesias tanta gente? Porque hay muchas iglesias que lo están llenando de espectáculo de hombre y de mandamiento de hombre. Pero en las iglesias cuando dicen oración, ayuno, clamor, vigilia, vamos a salir a repartir tratados. No, no. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Que lo haga el pastor y que lo hagan los 3 o 4 gatos que le quieran seguir. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuánta gente no está haciendo esto hoy? Se le enseña doctrina en la iglesia y entra por aquí y sale por aquí. Ah, el pastor predicó eso, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Ay, el pastor enseñó eso por la palabra, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. ¿Cuánta gente no está haciendo como esta gente? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Usted tiene la Biblia abierta? ¿Usted tiene Marcos 7? Vamos a ver lo que dice Marcos 7. Vamos a volverlo a leer. Yo quiero volverlo a leer. Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que mucha gente tiene comezón de oír la verdad, pero van tras la fábula. ¿Cuánta gente no le gustan por ahí que le prediquen toda clase de cuentos? Hay gente que va a la iglesia, oye, qué simpático es el pastor. Y se habla, mira, me estoy riendo siempre. Qué bueno es ese pastor. Nunca me ofende, nunca ofende a nadie. Qué bueno, aquí todos vamos para el cielo. Adúlteros, ladrones, marihuaneros, homosexuales, todo el mundo va para el cielo. Qué simpático es ese pastor. Qué simpático es ese pastor. Simpático ese pastor. Vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra. Yo creo que si Cristo hubiera venido en estos tiempos no hubiera caído bien. Con la espada que tenía el Señor, Dios mío, en estos tiempos Cristo no cae bien. Usted se pone a leer Marcos, Juan, Lucas y Mateo y todo lo que Cristo daba era doctrina. Y después confirmaba la doctrina con los prodigios y con los milagros. Pero primero enseñaba doctrina.
enseñaba al pueblo cómo tenía que caminar para poder heredar la vida eterna. ¿Por qué usted cree que Cristo le dijo a los fariseos, y no a los fariseos, a los discípulos, si vosotros tampoco arrepentís, no os arrepentís y vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, vosotros tampoco entraríais? ¿Qué cosa es eso sino doctrina? ¿Qué cosa quiso decir Cristo? Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, ustedes tampoco entran en el reino de los cielos. Sí, porque hermano, Cristo enseñaba la palabra como estaba escrita. Póngase a leer Marcos, Juan, Lucas, y usted ve enseñanza, enseñanza, instrucciones, enseñanza, enseñanza, enseñanza. Hacía milagros, hacía maravillas, pero enseñaba al pueblo cómo tenía que caminar. Hoy en día todo el mundo quiere milagros. Hoy en día todo el mundo quiere maravilla. Hoy en día todo el mundo quiere bendición. Pero cuando le dicen doctrina, no, doctrina ¿para qué? ¿Para qué yo voy a tener que andar así? No, no, no. Si ya nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué doctrina y qué doctrina? ¿Qué doctrina la guarda el pastor y su familia? Nosotros vamos a andar como nos da la gana. Vamos a ir viendo lo que nos enseña la palabra. Claro, en estas cosas no hay mucho amén. 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 Claro, si quizás va para allá, para Ciguatepeque, quizás esta vez fue uno de un conjunto de mariachi, quizás se convierta otro de otro conjunto, yo no sé qué cosa. Pero hay gente que ama la doctrina de Dios, hermano. ¿Cómo usted cree que ese hippie que estaba allá en Ciguatepeque se quitó todos los collares, todos los anillos, toda la basura que tenía arriba? Oyó doctrina y dijo, yo estoy jorobado, déjame enderezarme. Y se enderezó por la doctrina. Y ahora está cantando y alabando al Cristo de la gloria. No como un hippie, lleno de cadenas y de collares y de un montón de cosas, sino como enseña la Biblia, en una vida santificada para Dios. Eso es doctrina, hermano. Eso es doctrina. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Esta gente era gente que por fuera era muy buena, como muchos de los de hoy. ¿Usted no se ha fijado que muchos de los de hoy quieren ser muy buenos? Hay mucha gente hoy que quiere ser más buena que Dios. Y dice la Biblia que esta gente invalidaba el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué cosa quiere decir honra a tu padre y a tu madre? Que si mi madre es una viuda, o si mi madre es una mujer pobre, y yo soy su hijo, yo tengo que ayudarla económicamente para honrarla. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán los días. Y esta gente invalidaba la palabra de Dios con tradiciones de hombre. Y dice la Biblia que esta gente decían esta palabra. El versículo número 11. Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que es para mi madre. ¿Cuánta gente hoy nos dicen que son evangélicos? Y su madre se está muriendo de hambre y dice, no, si yo le estoy dando mi diezmo a Dios. Y que mi madre se la lleve el diablo. No, hermano, eso no es así. Nosotros tenemos que dar nuestro diezmo a Dios. Pero si nuestra madre y nuestro padre tiene hambre, tenemos que ayudarlo, mantenerlo y honrarlo. Porque es mandamiento de vida. Honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán los días. Eso es doctrina bíblica. ¿Cuánta gente hoy no dice, no, si yo le doy a Dios? Hermano, tenemos que entrar en la doctrina de la palabra. La Biblia no dice que los que no le proveen a los suyos son peor que los infieles. ¿Y cuánta gente dice, yo le doy a Dios y da por ahí y a su familia se están comiendo un cable en la casa? ¿Cuántas familias hay que no tienen ni para comer? Y la gente que le tiene que proveer no le provee, que son sus mismos seres queridos. Eso es doctrina bíblica. Eso es doctrina bíblica. Porque si ahora mi madre en el Líbano se está muriendo de hambre y yo le digo, yo doy mi ofrenda a Dios y allá no le mando nada, si ella se está muriendo de hambre, aunque sea un predicador, soy un sinvergüenza. ¿Cuánta gente cuando viene su madre muriéndose de hambre, hermano? ¿Usted no se ha fijado hoy que hoy ya las suegras no pueden vivir con las nueras? Vamos a decir, una mujer viuda, que su hijo esté casado y la nuera de ella es una sinvergüenza, que quiere vivir muy bien, que quiere tenerlo todo y la pobre vieja no tiene ni para pagar su comida. En vez de la mujer venir y vente, vive con nosotros en amor y en paz y come de lo que hay, como esta mujer que honró a su nuera, esta mujer que nos habla la Biblia, Ruth. ¿Y qué hizo Ruth? No honró a su nuera hasta lo último, a su suegra.
Y Jehová no la honró después. Y hoy en día hay mujeres que se están hasta muriendo de hambre. Las pobres, no, yo vivir con mi suegra, que se la lleve el diablo. Y después se paran en la iglesia. Qué buena cristiana yo soy. ¿Sí o no? Eso es parte de la sana doctrina. Eso es parte de la sana doctrina. Usted no ha visto mucha gente que dice, qué cristiano yo soy. Y a veces su familia se está muriendo de hambre y comiéndose un cable. Y va por ahí y se gasta todo su dinero en lo que a ellos le da la gana. Sí, porque sana doctrina no es brincar y saltar. Sana doctrina no es hablar solamente en lengua. Eso es parte de la sana doctrina, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas más. Porque en la sana doctrina hay muchos mandamientos que Dios nos dio a nosotros, que tenemos que guardar, instrucciones de arriba. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Capítulo 7 y versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Yo quiero en esta noche que abramos Mateo 7:21, para que usted vea qué cosa es doctrina también. Hay gente que dice, yo no voy a esta iglesia porque ahí predican muy duro. Claro, vienen a la iglesia, quieren robar, adulterar, enamorar a las muchachitas, hacer cosas malas, y después cuando uno le predica la palabra, ponen una trompa que parece la trompa de un búfalo jorobado. Sí, porque hay mucha gente, hermano, que cuando se le clava la espada, usted lo ve que, mire, se ponen trompudos. Eso es doctrina. Hay gente que usted ve que van a las iglesias, que ay, qué buena, qué linda está la iglesia. Oye, qué bueno. Ay, cuando vienen al pastor y se sientan con él, y el pastor le dice, la palabra dice así, dice así, dice así. Si tú quieres cantar o alabar a Dios o hacer algo, la Biblia nos enseña así. Usted lo ve que están muy contentos al principio, después empiezan a hacer. Empiezan sentándose aquí adelante. Después pasan para ahí. Después pasan para allá. Después pasan para allá. Y a lo último usted lo ve al lado de la puerta. ¿Dónde está fulano? No sé, hace día que no lo veo. Y cuando le pregunta, ¿por qué no va a la iglesia? No, a mí no me gusta lo que enseñan ahí. No quieren la sana doctrina. ¿Usted sabe lo que quieren? Doctrina de demonio. Y seguir diciendo gloria a Dios y aleluya. ¿Cuánta gente no le gusta la doctrina de los demonios? Claro, la doctrina de los demonios. Haz lo que te da la gana. Vive como te da la gana. Roba, miente, adultera, haz lo que te da la gana y todo el mundo va para el cielo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué cosa es apostatar de la fe? Apartarte de la fe verdadera. ¿Y cómo tú apostaste de la fe? Cuando tú conoces la verdad y haces lo que a ti te da la gana. Escuchando qué? Espíritu de error y doctrina de qué? De demonio. Por eso usted ve hoy las mujeres en las iglesias. Mire, ya falta que hoy las mujeres vengan a las iglesias en trusa. Usted no ha ido por ahí en la radio, pastores que dicen en la radio, ven que tenemos un camping. Y después, yo no estoy mal que tengan un camping y se vayan los hermanos a confraternizar. Y partan el pan y estén unidos. Pero le dice después, y trae la trucita contigo. La trucita. Hay pastores que juegan con las hermanitas, las gallinitas, el huevo de las gallinitas. Se meten abajo del agua y empiezan a hacer las gallinitas. Ah, pero eso no es lo que me enseña a mí la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay gente que está seria. Esto siempre pasa, hermano. Cuando se predica la doctrina de la Biblia, unos se gozan, se alegran y alaban a Dios. Y otros se ponen más serios. Pero gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo 7. Vamos a ver lo que es doctrina. Mateo 7 y versículo 21. Aquí el Señor le estaba dando doctrina a sus discípulos. ¿Qué cosa es doctrina? Enseñanza, instrucción. Mire lo que le decía. Todo el mundo va para el cielo haciendo lo que le da la gana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estaba haciendo el Señor en ese momento? Dándole doctrina. Si el Señor se hubiera parado y ya, yo vine a morir por ustedes en la cruz del Calvario, vayan, roben, mientan, maten, hagan lo que les dé la gana, que ya yo morí por ustedes. ¿Usted no ha oído ese evangelio hoy? Ya Cristo murió por ustedes, ya él pagó el pecado, cada uno haga lo que le dé la gana. Pero eso no era lo que enseñaba el Señor. ¿Qué dice el Señor? Vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. ¿Por qué usted cree que el Señor tuvo tanta lucha? ¿Por qué usted cree que el Señor tuvo tanta lucha? Por enseñar doctrina bíblica, por enseñar la verdad. ¿Usted cree que Cristo tuvo lucha por gusto?
¿Usted cree que Cristo se echó a todos esos fariseos de enemigos por gusto? Si Cristo hubiera venido y no hubiera condenado el pecado y no hubiera condenado las cosas que se estaban haciendo en aquel tiempo y no le hubiera dado doctrina al pueblo, a Cristo no lo hubieran montado en un burrito, yo creo que lo hubieran montado en la Torre de Babel. Claro, él vino enseñando doctrina y todo el mundo se erizó. Los primeros los fariseos, porque los fariseos estaban acostumbrados a un montón de tradiciones. Y cuando Cristo vino, reprendió todas esas tradiciones y se metió en lo que el Padre le había enviado. Usted no se ha fijado que cuando viene un siervo de Dios y empieza a reprender tradición y a meterse en la verdad, como mucha gente se estruja y se le van en contra. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la tradición, hermano. La gente es loca con la tradición. Si mañana sacan aquí en Miami una tradición de yo no sé qué cosa, usted va a ver un montón de cristianos tras de ella. Todo lo que es doctrina la gente no la quiere. Todo lo que es palabra de Dios la gente no quiere. Todo lo que es tradición. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la Biblia. Mateo 7. Y versículo 22. Vamos a seguir leyendo doctrina. ¿Cuántos quieren aprender doctrina en esta noche? Yo nunca he predicado de la doctrina. Por eso usted ve por ahí en las campañas. Yo no considero que un pastor puede estar en una campaña un año entero y la gente venga a aceptar a Cristo y los tira ahí y no le enseña la Biblia. Después viene el hermanito bien contento, está el primer mes, el segundo mes y después dice, y esto es todo. Se aburre y se va. No lo enseñan a orar, no lo enseñan a ayunar, no van a los retiros, no le enseñan la palabra, no le enseñan a está ahí. Llega la persona, hermano, que se seca, no le enseña la palabra. El cristiano se convierte y tiene que ser adoctrinado. Para eso está el pastor. Para eso Dios constituyó a unos pastores. ¿Para qué es el pastor? Sino para adoctrinar la iglesia. Imagínense ahora que yo esté todos los días por ahí evangelista. Predico martes aquí, el jueves aquí, el martes aquí, y la iglesia viene y no sabe nada. No le enseño doctrina. La iglesia se seca espiritualmente y se la lleva el diablo. Por eso usted ve tanta gente que cae en tantos lugares. ¿Usted sabe por qué? Porque no le dan doctrina. El pastor tiene una responsabilidad delante de Dios, adoctrinar a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la doctrina, si viene cualquier gallo por ahí a engañar, dice, no, esto no fue lo que me enseñó mi pastor por la Biblia. Cuando viene un gallo por ahí dice, Cristo tenía la melena que le llegaba al suelo de color, Cristo era mulato y tenía la melena hasta el suelo. Dice, no, si la Biblia no me dice así. Y cuando viene por ahí alguien que dice, no, si Cristo se iba a las playas a bañarse en bikini, a las playas a bañarse en bikini. Si la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, no, que Cristo hacía esto, que Cristo tomaba vino con licor, vino con alcohol. No, Cristo no tomaba vino con alcohol. Porque si Cristo hubiera tomado vino con alcohol, la sangre de él no hubiera sido sacrosanta. Porque se hubiera contaminado y no nos pudiera haber limpiado de todos nuestros pecados. Pero cuando no hay doctrina, se para cualquier pelagato como Jim Jones. Y a lo último envenena a toda la gente que tiene, le da licor y dice, yo soy Dios, y lo adoran. ¿Usted no está fiado? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente católica que sigue al Papa? ¿Por qué usted cree que los católicos siguen al Papa? A ese diablito. ¿Por qué? ¿Usted cree que si los católicos tuvieran doctrina bíblica siguieran al Papa? Leyeran Éxodo 20 que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni lo harás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Y cuando le digan, allá en México apareció no sé qué cosa, el Señor te reprenda a ti al que apareció. Porque el que apareció no es de Dios, porque la Biblia me lo enseña. Pero cuando no hay doctrina, apareció fulano y apareció mengano y usted ve la gente. Mañana aparece allá en la África un santo prieto, no sé cómo, y usted ve la gente adorando a ese santo prieto. La gente está de aquí para allá sin saber. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen doctrina. Es muy importante que la iglesia aprenda doctrina. Los jueves hay estudio bíblico y en los estudios bíblicos se enseña doctrina. ¿Qué cosa es el ayuno? ¿Qué cosa es la oración? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las doctrinas bíblicas? ¿Por qué el Espíritu Santo dice la Biblia? 3 son los que dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 3 son uno. ¿Y cuántas doctrinas bíblicas nos enseña el Señor? La doctrina de la resurrección de los muertos. Claro, si usted no viene a los estudios bíblicos y usted no viene a oír la palabra como está escrita, ¿qué usted va a saber? Por ahí le dicen, apareció un chino que se llama el Cristo. No apareció un chino ahora que dice que es el Cristo, Moon. Y usted ve un montón de gente cayéndole atrás, evangélicos cayéndole atrás. ¿Por qué?
Porque no tienen doctrina. No oía yo un testimonio en el canal 23 del indio ese diablo que lo quieren ahora canonizar, que dice que él era el mediador de una santa que hay allá en México, una diabla, porque para mí no es santa, es un demonio aparecido. Y cuántas cartas no vinieron y trayéndole al cura del barrio ese de allá de México, diciéndole que le pedían a ese hombre y ese hombre hacía milagros. ¿Y cuántos no hay hoy como ese hombre? Usando el hombre de evangélico y de cristiano. Hay gente hoy que está siguiendo más los milagros que la doctrina. Primero hay que seguir la doctrina y después vienen los milagros. Una iglesia que no enseña doctrina, que enseña solamente milagros sin doctrina, está mal. No anda según la palabra. Porque entonces la gente se pierde. Cualquier viento de demonio o de doctrina. Por eso usted ve tanta gente que empieza con tremendo fuego y fervor, de verdad. Y después se lo lleva el diablo. Si no, hay gente que me dice, pastor, ¿cómo? Mire, a mí hay gente que se me han acercado, que llevan años, me dice, pastor, ¿cómo se ayuna? Yo nunca he oído del ayuno. Pastor, ¿qué cosa es la oración? Pastor, ¿qué son las lenguas? Hay gente que me ha hecho un montón de preguntas, hermano, que llevan años en el evangelio. ¿Por qué? Porque no se le da doctrina, no se le da enseñanza bíblica. Usted lo ve que llevan 10 años y no saben lo que es ayunar, no saben lo que es orar, no saben lo que es vigilia. Hay gente que nunca ha ido a una vigilia. Hay gente que cuando usted le dice vigilia hasta las 6, ¿qué cosa es vigilia hasta las 6? Quiere decir que estás despierto toda la noche hasta las 6, toda la noche hasta las 6 despierto. Y no lo hacías tú cuando te ibas por ahí a bailar cha-cha-cha. Le ibas a bailar cha-cha-cha al diablo y te estaba hasta las 6, bailando cha-cha-cha. Y ahora vigilar para Dios no quiere. Esa es doctrina. Hay gente que usted le dice vigilia hasta las 6. Ay, pastor, qué aburrido, aburrido. ¿Cuántos se han gozado en las vigilias cuando han estado hasta las 6 clamando y alabando a Dios? Eso es parte, hermano, del fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Esa es doctrina. Ayuno, oración, enseñanza bíblica, aprender lo que la Biblia nos enseña, esa es doctrina. Porque si no, hermano, vamos a salir para aquí como gatos sin cabeza. Cada uno, mire, usted le arranca la cabeza a un gato y usted ve que el gato es así, mire. Igual que una gallina, cuando arranca la cabeza a un animal para que usted vea que usted no sabe ni para dónde va. Empieza a caminar así, mire, mientras que la sangre está caliente. Después que se enfría, cae para el suelo. ¿Y cuántos cristianos hay como animales sin cabeza? Es que caminan así, y se caen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por falta de doctrina. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Pastor siempre habla lo mismo, padre. Pablo dijo, no me canso de decirle las mismas cosas. Si este es el evangelio, yo no tengo que estar todos los días inventando aquí. Hay gente que dice, ay, déjame ver qué sermón bien preparado les invento. Y tengo que inventarle algo que bien escrito, porque si no esta gente se aburre. Esto no es inventar, esto es coger la palabra, orar y Dios me da lo que hay. Una vez más fuerte, una vez más suave, una vez aceite, una vez espada, una vez cuchillo, pero Dios manda. El que anda derecho, después que le meten la espada, le pasa el aceite. El que anda jorobado, después que le meten la espada, sale ahí. Ese bastón. Murmurando. Un día le va a morder la lengua el Señor para que no la menee más donde no tiene que menearla. Sí, porque hay un montón que usted lo ve aquí cuando sale. Te va a pasar como le pasó a uno que se la pasaba murmurando de un siervo de Dios hasta que un día se mordió la lengua y se le puso este tamaño. Tenga cuidado. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. No se ponga asustado. ¿Está asustado? En esta noche la doctrina lo va a enderezar. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Capítulo número 7 y versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir, Jesús cuando terminaba, aunque muchos se paraban los pelos, aunque muchos querían entrar en la pedra, aunque muchos murmuraban, otros se maravillaban. Y decían, ¿cómo este hombre puede enseñar de esta manera? Dios mío, estaban todos erizados. Porque dice que enseñaba no como los fariseos, como los escribas, como alguien que tiene autoridad. El cristiano, por eso usted ve que predica lo que predica sin miedo al diablo, ni a los demonios, ni a los curas, ni al papa. El cristiano verdadero predica la palabra con doctrina. Gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Por eso usted ve que esta gente miraba a Jesús y se maravilla. Usted no ha leído la palabra del Señor, hermano, en Mateo, y usted no se maravilla.
Los fariseos todo era un chorro de mentira lo que tenían el pueblo engañado. Le ponían, mire, le hacían cargar una carga hasta aquí. Usted veía a los pobres gente allá en el pueblo, mira, así jorobado. Y ellos dicen que no cargaban nada con su dedo. Pero cuando venía Jesús y enseñaba la doctrina, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué doctrina es esta? Usted va a las iglesias liberales y mundanas y cuando usted predica eso la gente lo mira y dice, ¿qué cosa es esta doctrina que trae este hermano? Usted no se ha fijado cuando uno va por ahí, mire, yo lo he visto, hermano. Yo he predicado en iglesias que he visto a la gente, mire, pasar casi una iglesia entera al altar llorando. Y la gente tocada por el poder de Dios, por la doctrina del evangelio. Porque la doctrina del evangelio no es para destrucción del hombre, sino es para levantamiento. La doctrina del evangelio es para enderezar al hombre. La doctrina del evangelio es para enseñar al hombre. La doctrina del evangelio es para dirigir al hombre hacia la vida eterna y hacia el cielo. La doctrina del evangelio es para entrarnos por la nueva Jerusalén con franca entrada. La doctrina del evangelio salva al hombre del pecado y de la maldad, lo endereza. Por eso usted ve gente en las iglesias que parecen robles. Le den patada, le den piñazo, le den trompones, le halen los pelos, mire, le hagan lo que le haga, usted lo ve siempre cantando y alabando. ¿Por qué? Porque están fundados en la doctrina de Jesucristo. Y no hay diablo ni demonio que los pueda mover. Hay otros que están así, mire, abra conmigo Efesios 4. Y después vamos a seguir con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4 y versículo 14. Efesios 4, 14. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Efesios 4. Vamos a empezar desde el versículo número 11. Para que usted vea lo que la Biblia dice. Sí, porque hay gente que dice, ¿y los pastores quién los puso? ¿Usted no ha oído un montón de doctrina que dice que los pastores son puestos por los hombres? ¿Usted no lo ha oído? Hay gente que dice, ¿y el pastor quién lo puso? Yo lo voy a enseñar esta noche quién lo puso. Dice, y él mismo, ¿quién fue el mismo? Cristo Señor, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que es la cabeza, que es Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que dice la Biblia que el Señor a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otro maestro. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca y crezca y sea edificado ¿hasta qué? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para que no andemos, hermanos, de aquí para allá como los niños fluctuantes de cualquier clase de doctrina. Usted no se ha fijado cristianos que llevan 20 años y siempre están en lo mismo. Hay cristianos que llevan 25 años en la iglesia, hermano, y son enanitos. Son enanitos y tienen 3 cabezas de este tamaño. Fenómeno. Hay cristianos que yo he hablado con ellos, hermano, y ¿cuántos años tú llevas? Yo 25. Y cuando tú hablas con ellos parece que no llevan ni medio mes en la iglesia. Cualquier cosa viene y los mueve. Cualquier doctrina viene y los cambia. Cualquier cosa viene y los cambia. ¿Por qué? Porque son niños fluctuantes, hermanos. No han aprendido a llegar a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted cree que el Señor quiere que nosotros sigamos enanitos con 3 cabezas? ¿Usted cree que el Señor quiere que los cristianos sean enanos con 3 cabezas? Hay cristianos que llevan 40 años, 30 años, 25 años, y usted habla y todavía, mire, tienen un montón de tradiciones de hombre y no de Dios. Para mí esos son enanitos con 4 cabezas. Y viene cualquiera y dispara cualquier cosa. ¡Ay, qué bueno predicó este! Claro, le tocó tradición de hombre y no doctrina de Dios. Yo no me imagino, hermano, yo no puedo creer que un cristiano lleve 20 años, o lleve 15 años, o lleve 10 años, o lleve 8 años, o lleve 9 años en el Evangelio, y todavía anda en cosas que no son de Dios. Para mí, ese es un enano espiritual con 7 cabezas.
Cuidado que no vayan a ser las 7 cabezas del anticristo. Vamos a seguir viendo lo que nos dice la Biblia. Marcos 1. Yo sé que hay hermanos en esta noche que se están edificando. Y sé que hay muchos en esta noche que se están gozando. Y sé que hay muchos en esta noche que están diciendo, gracias Señor, enséñanos doctrina cada día. Y hay otros que van a decir, yo salgo aquí y no vuelvo más. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que estar preparado para los dos bandos. Marcos 7, 21. Mire lo que nos enseña la palabra. Marcos 7, 21. Mire, hermano, a mí me gustaban las cosas de Jesús. A mí me gustaba Jesús como hacía sus cosas. Yo me imagino Jesús en este siglo, mire, hubiera trastornado a casi la mayoría de la gente. Jesús llegaba, hermano, y hacía cosas que dejaba a la gente con la boca abierta. Vamos a lo que dice la palabra. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Marcos 1, 21. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra. Y entraron en Capernaum. Qué bueno que los hermanos están leyendo la Biblia. Y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se les admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Israel. Mire, hermano, si Jesús tenía una autoridad, porque Jesús era el mismo Dios, y Él quiere que nosotros tengamos esta autoridad, que cuando los demonios veían a Jesús se tiraban de rodillas y decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a destruirnos? Mire, hermano, la doctrina del Evangelio era predicación de la palabra, exhortación de la palabra, y venían milagros y maravillas. Jesús muy poco perdió su tiempo hablando bobería. Jesús muy poco perdió su tiempo tras tradiciones humanas. Por eso usted ve que hoy en día todo lo que hay es tradición. Y no se le para un pelo ni al gallo de la esquina. Vamos a seguir viendo lo que la Biblia nos enseña. 1:22. Mire lo que dice. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndote, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué es esto? Que con autoridad manda a salir a los espíritus inmundos y a ellos le obedecen. ¿Usted cree que Cristo cuando se sentaba a hablar y a predicar estaba bobeando y perdiendo el tiempo? Cristo, hermano, hacía los milagros para que la gente supiera que Él había venido de Dios. No hacía los milagros. Mire si Cristo hacía los milagros, que cuando vino el demonio a hablar con Él, si hubiera uno de los tiempos de hoy, hubiera estado hablando un rato con los demonios. Cristo le dijo, cállate y sal fuera. Cállate y sal fuera. Y el demonio hizo así, mire. Salió disparado. Y los que estaban ahí hicieron así, mire. Dios mío, qué nueva doctrina es esta, que aún los demonios cuando lo ven le obedecen y siguen. Se maravillaban. Usted no se ha fijado que cuando en la iglesia se predica el evangelio como está escrito, cuánta gente Dios sana, cuánta gente Dios liberta, cuánta gente Dios cambia, cuántos testimonios. Mire este mismo testimonio de esta carta, eso fue cambiado por doctrina, un hippie por allá, yo no sé qué cosa. La doctrina cambia, transforma, liberta, santifica y prepara al hombre para entrar en el reino de los cielos.
Por eso es tan importante predicar la doctrina que está escrita en la Biblia, tal como está escrita. Mire, sin quitarle un punto ni una coma. A la Biblia ni una coma se le puede quitar. Vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia. Habla conmigo Mateo 16. Estoy hablando del Señor, porque el Señor fue el que más doctrina enseñó en la Biblia. Estoy hablando del Señor, porque aún con todos los milagros y maravillas que Cristo hizo, usted se pone a leer la Biblia y usted ve cuánta doctrina Cristo enseñó. Una cosa va con la otra. Yo creo en los milagros que Cristo hace. Yo lo creo de corazón. Pero si yo voy a venir aquí a la iglesia y todo es milagro y todo es maravilla y todo es sanidad y todo es prosperidad y todo es bendición y no enseño la doctrina, se va a llevar el diablo a todo el mundo. Cuando se enseña la doctrina, cuando se enseña la palabra, cuando se enseña lo que está en la Biblia, el Señor salva, el Señor liberta, el Señor echa espíritu de demonio para afuera, el Señor respalda su palabra. Cuando el pueblo está andando, ¿por qué usted cree que Dios hace tantos milagros aquí en la iglesia? ¿Porque yo soy lindo? ¿O porque yo tengo pelo negro? No, hermano, porque se predica la palabra como está escrita. Y el Señor hace los milagros, ¿usted sabe para qué? Por si hay algún incrédulo por ahí que dice, el pastor Abdo predica muy duro. Cuando ve los milagros y ve las maravillas, dice, está predicando así, pero Dios lo está respaldando. Entonces cuando Dios respalda a un hombre es por algo, hermano, cuando está escrito como está en la palabra. Porque si una persona no predica la verdad, Dios no lo respalda. Dios, cuando Dios respalda, hay maravilla. Y maravilla no solamente de sanidad física, sino de sanidad espiritual. ¿Cuánta gente no es tan torcida espiritual que me han dicho, pastor, cuando yo llegué a la iglesia estaba más perdido que el diablo? ¿Cuántos testimonios yo no he oído aquí? Yo estuve 3 años en una iglesia perdido, yo estuve 10 años perdido, yo estuve 15 años perdido, yo estuve 20 años perdido, yo estaba más lejos que el diablo, yo estaba más lejos del cielo que el diablo. ¿Lo hemos oído o no lo hemos oído aquí? ¿Y por qué? Por la doctrina que el Señor ha dado por su palabra. Yo me gozaba con Carlito cuando Carlito testificaba. Carlito no se iba para la iglesia. Y pobre Purita iba con él. Y después se disparaba las píldoras de LSD, yo no sé cuántas cosas. ¿Usted cree que si en aquella iglesia hubieran predicado la doctrina que está en la Biblia, Carlitos, mire, cuando el Espíritu de Dios habla, se le paran los pelos hasta el diablo? Porque usted cree que Carlitos siempre anda aquí con los pelos parados. Porque el Señor siempre lo está adoctrinando. ¿Usted cree que sí o que no? Porque ya no tocamos píldora, porque ya no está en la droga, porque la doctrina lo ha interesado. ¿Por qué tanta gente que estaba aquí sueca ahora anda en derecho? Porque el pastor es lindo. Si yo de lindo no tengo nada, hermano. Porque Jesucristo con su doctrina los endereza. Para eso es la doctrina, para eso es la instrucción, para enderezar lo que está torcido. Esa es la doctrina. Vamos a seguir viendo. Por eso dice, ten cuidado porque en los postreros tiempos no recibirán la sana doctrina. ¿Por qué? Haz lo que te da la gana, roba, miente, vete a la playa, intrusa. Haz lo que te da la gana, que esto es bueno. Eso es lo que están enseñando hoy en los últimos tiempos. Doctrina de demonios. Hay iglesias que ya bailan. Hay iglesias que bailan. Hay iglesias que usted va y empiezan a bailar. Ah, no, estamos danzando en el espíritu. En el espíritu. En el espíritu no se mueve tanto la carne. Porque en el espíritu, cuando una persona danza en el espíritu, el Señor la puede hacer dar la vuelta por toda la iglesia y usted siente un ambiente bonito. Pero hay gente que usted le ve que hacen así, mire, para atrás y para adelante. Eso no es el espíritu. Hay mucho que en la carne no es el espíritu. Hay gente en la iglesia, mire, que lo que le faltan es coger a la mujer y empezar a bailar cha-cha-cha. Vamos a ver lo que dice la palabra. Mateo 16:1. Doctrinas. Doctrinas, hay 1.000.000. Doctrinas. Mateo, perdone, no tiene ese. Mateo. Ya le tenía de ese a Mateo, pobrecito. Muchos Mateos. Mateo 16. Y versículo 1, mire lo que dice la Biblia. Vinieron los fariseos. Porque estos nunca faltan, hermano. Mire, algo me agrada de Jesús, que el pobre siempre estaba ahí enseñando doctrina y luchando para que la gente se salvara, y siempre venían fariseos y saduceos. Eso nunca faltan en las iglesias. La gente que quiere ser más buena que Dios,
La gente que quiere tener más amor que Dios, la gente que quiere ser más sincera que Dios, la gente que quiere tener, miren, la gente que son tan buena y tan buena y tan buena, que ven al sinvergüenza y al ladrón haciendo lo malo y dice, pastor, usted no tiene amor. Pastor, déjelo que él robe, quizás Cristo lo salva. Pastor, déjelo que se acueste con la muchacha que no es suya, quizás Cristo lo salva. ¿Usted no lo ha oído? Y usted ve en las iglesias todo el mundo haciendo lo malo. Y el pobrecito pastor, ay, el Espíritu Santo inquietándolo. Ay, que hable la doctrina, la verdad. Si predico me entran a palo. ¿Usted no lo ha visto? Vamos a ir viendo lo que dice Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Sí, porque esa gente, ¿usted no está fijado que la mayoría que tientan a los siervos de Dios son los fariseos y los saduceos? ¿Cuántos fariseos a mí no me han tentado y me han querido coger detrás para adelante? Pero la Biblia dice esto. Pero la Biblia dice que no juzguéis para que no sea juzgado. Pero la Biblia dice esto, queriéndome tentar. Y a Cristo lo querían tentar. No era porque ellos amaban a Dios, era porque eran sinvergüenza. Porque Cristo les clavaba la verdad de la doctrina para que ellos se salvaran y ellos no querían. ¿Cuánta gente yo no he oído que me ha querido sacar la palabra y cuando la misma espada se le ha ido en contra, se han tenido que callar la boca? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire lo que sigue diciendo Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. ¿Cómo hablaba Cristo con esta gente? Venían y querían tentarle y le decían, mira esto, haznos señal y esto. Mira Cristo, hermano, Cristo cuando hablaba con los fariseos no le da mucha cara. Cuando venían los fariseos, Cristo a tentarle, Cristo le disparaba las parábolas, viraba la cara y se iba. ¿Y qué es lo que decía Cristo? Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, y para que viendo no vean y se pierdan. Ay, pastor, Cristo dijo eso, ¿no profetizó eso el profeta Isaías? ¿Sí o no? Porque Cristo era todo amor, hermano. ¿Y por qué esta gente les hablaba de esta manera? Porque era gente dura que no quería recibir la doctrina de Dios. ¿Y cuánta gente dura no se parecen a esta gente de antes? Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Mire lo que sigue diciendo. Versículo número 6. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el versículo número 11 dice, ¿cómo es pues que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces Cristo los exhortaba a que se guardaran de la doctrina. ¿Sí o no, hermano? Porque hay gente que dice, Cristo todo lo que predicaba era amor, Cristo no se metía con nadie, Cristo respetaba todas las religiones. Yo no oigo eso que dice la Biblia así. Hay gente que dice, ay pastor, porque usted le tira a los católicos, porque usted le tira a los adventistas. ¿Cómo hablaba Cristo con los saduceos y con los hipócritas? Yo me imagino que si en el tiempo de Cristo hubiera estado el Papa, ay santo, yo no sé cómo Cristo se lo hubiera clavado. Si en el tiempo de Cristo hubiera estado el Papa, y hubiera venido el Papa echando por ahí su incienso y diciendo yo soy el enviado, yo no sé qué cosa, y Cristo lo hubiera visto. Yo me imagino que Cristo le hubiera clavado la espada al Papa hasta los huesos. Y le hubiera dicho lo que era, hermano, un sinvergüenza, hipócrita y mentiroso. ¿Qué es lo que decía el Señor? Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y esa levadura no están dando hoy en muchas iglesias. No hay hipocresía, claro que la hay. ¿Por qué? Porque hay mucha doctrina de error y doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque no se está enseñando la sana doctrina. Por eso usted ve a la gente haciendo lo que les da la gana. Cuando viene una persona de doctrina, si está haciendo algo malo y su pastor lo reprende, lo exhorta, baja su cabeza y recibe lo que su pastor le dice.
Una persona soberbia se va hablando un montón de basuras del pastor. Una persona de doctrina, díganle lo que le digan, usted lo ve siempre humilde y sujeto y humillado. ¿Por qué? Porque se quiere salvar, tiene doctrina. Una persona sin doctrina quiere andar en la iglesia como le da la gana, salir, entrar, hacer, y que cuidado que alguien le diga algo, porque él es fulano de tal. Vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia. Habla conmigo en esta noche, Hechos 2:42. Ay, pastor, ese era Cristo, pastor. Y le hablaba a los fariseos, pastor. Cristo, pastor. No era los gentiles, pastor. Era los fariseos, pastor. Vamos a abrir Hechos 2. Y versículo 42. Hermano, yo tengo que predicar esto. ¿Y usted sabe por qué tengo que predicarlo? Porque yo soy responsable delante de usted. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, ten cuidado. Y yo voy a tener cuidado de la doctrina que Dios me da. Y los que quieran oírla, amén, les amamos y les queremos. Y los que no quieran oírla, amén, también les amamos y les queremos. Porque si alguien se va de aquí, yo lo sigo amando. Aunque me duele el corazón. Porque yo tengo que amar aún a mis enemigos. Pero la doctrina de la Biblia yo no la puedo cambiar. La doctrina bíblica yo no la puedo cambiar. ¿Y usted sabe por qué no la puedo cambiar? Porque el día que yo la cambie me desechan y me echan fuera. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, mi hijo Timoteo. Ten cuidado, mi amado hijo Timoteo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién? Y a los que te oyeren. ¿Sí o no? Vamos a seguir viendo lo que dice. Capítulo 2 del libro de los Hechos y versículo 42. Mire lo que nos enseña la Biblia. Y perseveraban. Aquí nos enseña una narración cuando el apóstol Pedro les predica. Y dice la Biblia que aquí se convirtieron un montón de almas. Y dice la Biblia que después que el apóstol Pedro les predicó el evangelio que el apóstol Pedro les predicó no fue, ven a Jesús, sigue fumando, ven, sigue fumando. Acepta a Cristo, no importa que siga fumando. Pedro no le dijo, ven a Cristo y sigue con la mujer que no es tuya, no importa, sigue con la que no es tuya. Y después, cuando te dé la gana, suéltala. Sí, porque hoy el evangelio es, ven a Jesús y sigue robando. Ven a Jesús y sigue con la mujer que no es tuya. Ven a Jesús y sigue fumando y sigue tomando y sigue haciendo. Ven a Jesús como tú estás, que Cristo te lo quita. Ven a Jesús como tú estás, que Cristo rompe las cadenas. Ven a Jesús como tú estás, que Cristo te transforma. Yo sé que lo hace. No importa el pecado, Él rompe las cadenas. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. ¿Cómo Dios me va a perdonar a mí si yo no me arrepiento de mis pecados? Si yo vengo ahora aquí y digo que acepté a Cristo y soy homosexual y sigo pajarito, ¿Dios me va a salvar? ¿Sí o no? Hay gente que tiene plumas y quieren ir al cielo. La gente que tiene plumas no puede ir al cielo. Porque la Biblia dice que ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los homicidas, ni los adúlteros tendrán parte en el reino de Dios. Ese es el evangelio, hermano. Dios ama al homosexual, pero aborrece las plumas que tiene. Hasta que no suelte las plumas no puede entrar. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Mire cómo predicaba el apóstol Pedro. Ese era otro que si predicaba hoy lo echan fuera. Mire el versículo número 19 del libro de Pedro. El versículo número 40 del libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 40. Y mire lo que dice. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, pobrecito que esa gente son muy buena, no importa, sigue con ellos. Sé salvo de esta perversa generación. ¿Y qué es lo que dice en el capítulo 3 y más adelante? Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados todos vuestros pecados. ¿Qué mandó a hacer? Arrepentimiento, hermano. Y después que los mandó a arrepentir, le dijo, bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de pecados y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hoy le quieren dar el don del Espíritu Santo a la gente fumando. Y usted ve gente en la iglesia, rucu, y después salen, fuman cigarros. Yo no sé qué clase de don es ese. Eso es doctrina.
Gente por ahí que viene y dice, habla lengua, y usted ve a la gente, ru. Y no están hablando ni lengua. Y cuando viene uno y le enseña lo que dice la palabra de las lenguas, que son de Dios, cuando el Espíritu Santo las da. Porque yo creo en las lenguas, porque yo las hablo. Pero a mí usted no me ve todos los minutos aquí hablando en lengua, porque yo no las hablo aquí cuando yo quiero. Hay gente que lo agarran a uno por el cuello. Ven acá, seca un momento, Willy. Lo cogen a uno, a mí no me hicieron una vez así. Estaba en una iglesia y me agarraron. ¡Habla lengua! ¡Habla lengua! Y por poco me arrancan el pescuezo. Y yo hacía así, no hablaba nada. El hombre me quería dar las lenguas. Y yo hablé lengua cuando Dios me las dio. Y usted va por ahí a las iglesias y le dice, ti, alabanza, y usted ve a la gente, No le dijeron al venezolano, una vez fue a una iglesia y le dijeron, di esto. Y el venezolano decía, pero yo no hablo nada. Di, alabanza, di, empieza a hablarla. ¿Cómo empieza a hablarla, hermano? Si eso no se habla cuando yo lo quiero, eso se habla cuando el Espíritu de Dios lo da. Eso es doctrina. Cuando usted tiene la doctrina y viene alguien y dice, habla lengua, dice, Señor te reprenda, tú no me das las lenguas me las da el Espíritu Santo cuando caen sobre uno. Se la Biblia que en el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre ellos, había 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién se la daba? El pastor. Yo no le puedo dar lengua aquí a nadie. Si yo no busco a Dios, Dios a mí tampoco me las da. Yo tengo que clamar mucho a Dios y decirle, Señor, de vez en cuando dame tu tocadita para yo hablarla. Va a venir yo a la iglesia, habla. Y después te ve el pastor, rucutu. Vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso usted ve tanta gente frustrada. Ay, pastor, yo pensé que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y hay gente que no tiene nada, hermano. Hay gente que le dicen, habla. Ru. Esto no es ru. Esto es poder cuando cae de Dios. Pero para que caiga, no puede estar metido viendo novela todo el día. Ni viendo televisión todo el día. Ni en bikini en la playa así con las patas echadas para arriba. Tiene que estar en el aposento alto buscando a Dios como lo hicieron los 120. Eso es doctrina bíblica. El Señor le dijo, no vayáis todavía hasta que no dé instrucción. Vayan al aposento alto. Se metieron allá arriba, mire. Ay, Jehová, a enamorar al maestro. A disparar para arriba palabras de verdad que salían de un corazón contrito y humillado. Y cuando llegó el día de Pentecostés, entonces el Señor los llenó. ¿Qué es lo que dice Lucas 3:16? Porque ahí vino Juan que bautizó con agua para arrepentimiento. Pero hay uno mayor que yo no soy digno de desatar las calzadas de sus zapatos, el cual Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es nuestro Señor Jesucristo quien bautiza. Ningún hombre le puede dar aquí don de lenguas a nadie. Los siervos de Dios oran. Y si es la voluntad de Dios, Dios los bautiza con el Espíritu Santo. Yo impongo manos, como dice la Biblia. Igual que para la sanidad. Yo impongo manos para ahora. ¿Cuánta gente Dios no ha sanado aquí por la imposición de manos y el ungimiento con aceite? Pero eso no quiere decir que cada vez que yo ponga las manos la gente se va a sanar. En cierta ocasión Pablo oró y Dios no lo oyó. ¿Cómo no lo oyó? Sí, no lo oyó para sanidad. 3 veces le pidió, Señor, ¿qué pasa? 3 veces te he pedido y tú parece que no me oyes. Sí, yo te he oído, pero bástate mi gracia y siéntate tranquilito. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces, hermano, si imagínense que aquí cada vez que yo ore por todo el mundo se sana. Y voy a todo el mundo, después mire, me puedo levantar. Y que sepa que no es él que sana, soy yo. Yo solamente lo uso a como un vaso. Pero el día que me quite a mí de darme la gloria, lo tumbo por el suelo. Porque cuánta gente no ha venido y Dios los ha usado y después se han quitado la gloria. Fulano de tal, evangelista tal, mira cómo sana. Ningún evangelista sana a nadie. El que sana es Cristo, el que salva es Cristo, el que liberta es Cristo, el que bautiza es Cristo y el que viene es Cristo por su iglesia. Vamos a seguir viendo lo que nos dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, esta gente que se convirtió, lo primero que hicieron que fue adoctrinarlos. Una persona que se convierte, lo primero que tiene que hacer el pastor es adoctrinarlo. ¿Y cómo un pastor lo va a adoctrinar si nunca enseña lo que la Biblia manda? Hay pastores que predican una vez al año.
Cualquier pelagato que viene lo paran en el púlpito. Ven y predícanos hoy. Y ven y predícanos hoy. Y ven y predícanos hoy. Y el pastor nunca le predica a la grey y la grey está sequita, sin doctrina ni nada. El pastor tiene una responsabilidad de enseñar, de predicar, de redarguir, de exhortar, de enseñar lo que está escrito en la Biblia para que los hermanos crezcan en una doctrina sana. La Biblia dice que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonio. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos no oirán la sana doctrina. Entonces hay doctrina que es sana y hay doctrina que no es sana. No todo lo que le disparen por ahí es sano. Tenga cuidado de hoy en adelante cuando usted oiga la radio, oiga los programas, oiga si es sano o no es sano. Lea la Biblia y escudriñe lo que dice la Biblia. Porque están haciendo de un contexto una doctrina. La prosperidad, ¿usted no ha visto hoy que esto es prosperidad? Ya la prosperidad es una doctrina. Somos hijos de un rey. Así que yo anhelo que prosperes tu alma. Yo sé que Juan le dijo eso a su amado hermano. Yo anhelo que en Ciguatepec, que todo el mundo, en vez de andar en bicicleta, anden en carro. Yo anhelo que ellos prosperen. ¿Y por qué no prosperan? Ay, pastor, porque están en pecado. Ten cuidado que no seas tú el que estés en pecado. Lázaro estaba en pecado. ¿Y por qué murió mendigo? Una cosa es que yo anhele algo. Y otra cosa es que mi anhelo se convierta en una doctrina. Yo puedo anhelar que todos los que estén aquí, Dios los prospere. Pero de que yo anhele que Dios los prospere, a que salgan todos los hermanos de aquí, mañana me compro un Cadillac porque el pastor anheló que Dios me prosperara. Después se mete en un Cadillac que empieza a las 10 de la noche, no viene a los cultos y se pierde. Ay, sí, pastor, usted me dijo que yo iba a prosperar. Yo no, yo anhelé que tú prosperaras. Ay, pastor, ¿cómo puedo prosperar? Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la mejor manera de prosperar. Sí, pastor, claro que sí. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo que tú necesitas, el Señor te lo da. Vamos a seguir viendo. Eso es sana doctrina. Eso es sana doctrina. Eso por ahí ni lo tocan. No, eso es tabú. Está cerrado. No, eso no se puede predicar. Porque si estas cosas se predican, vamos a ver lo que sigue diciendo la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esto es parte de la doctrina. Quiere decir que estaban en la iglesia, en vez de parecerse gatos y perros, mordiéndose el uno al otro. Hay iglesias que usted lleva 5 años y nadie conoce al otro. ¿Usted no se ha fijado? Hay iglesias que usted va 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, va y nadie conoce al otro. ¿Qué dice la Biblia? En la comunión unos con otros. La gente antiguamente se convertían y tenían comunión. Venían los hermanos y se amaban. Hermano, este día vamos a ir a orar en tu casa. Hermano, este día vamos a ir a partir el pan en tu casa y orar y aclamar juntos. Hermano, te invito a mi casa para orar juntos. Vamos a leer la palabra juntos. Dice, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Había comunión los unos con los otros. No iban a la casa a contar chismes, sino a orar y a tener comunión los unos con los otros. Hoy son muy pocos los que van a casa de uno a hablar cosas de Dios. Oye, ¿te fijaste cómo estaba el pastor vestido? Mira, se le cayó el cinto cuando estaba predicando. ¿Te diste cuenta? Gloria a Dios, gracias a Dios que esto me queda bien, no se me cae. Sí, porque hay gente que viene a ver todo. Hay gente que usted lo ve en la iglesia mirando todo. Todo. ¿De qué se predicó? No lo sé. Oye, este fulano se pone todos los días los mismos zapatos. Tiene una peste a cicote. Miran todo, observan todo, critican todo. Pero lo que tienen que aprender no lo aprenden. La doctrina del evangelio. Ay, fulanita, ay, menganito, ay, ¿por qué el pastor puso esta a dirigir 3 veces? ¿Estarán las otras hermanas en pecado? Oye, ¿cómo hablan esta gente, padre? Oye, este pastor, ay, fulano, ¿qué? Ya no recoge la ofrenda, ¿qué pasó? Hay gente que está mirando todo, hermano, para mover la lengua. Hay gente que tiene una lengua nerviosa que se la pasa haciendo así. ¿Usted no ha visto gente que parecen de ti nervioso? Siempre están haciendo así. Hay gente que en vez de tener tic nervioso en los ojos, lo tienen en la lengua, siempre está. Mire, cuando la lengua le empieza a hacer así, no sabe cómo moverla. Ay, pastor. Ay, pastor, usted habla cada cosa. ¿No es verdad? Hay gente que no puede tener la lengua un minuto quieta, hermano, le da picazón. Tienen que moverle y hablar lo que no deben. Eso es parte de la sana doctrina.
La Biblia dice que los chismosos no entran en el reino de los cielos. ¿No lo dice la Biblia? No habla de los chismosos y de los murmuradores. Eso es parte de la sana doctrina. Que tú no tienes que estar murmurando y chismoteando lo que tú no debes. Cuando vayas a casa del hermanito, en vez de estar contándole cuentos del otro hermano, voy a orar, a partir el pan en nacimiento de gracia y a tener comunión. Eso es parte de la sana doctrina. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué triste que tú estés enfermo y venga uno y te diga, oye, el pastor dijo que te va a partir un rayo. El pobre enfermo dice, Señor, mátame antes que me parta el rayo. Hermano, hay gente que lo que trae a los otros en vez de bendición es mal. Esto es parte de la sana doctrina. Vamos a seguir viendo lo que nos enseña la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan. ¿Y en qué más? En los chismes, en los bochinches, en las contiendas, en las oraciones. Yo creo que la doctrina de los apóstoles era una doctrina tremenda, porque en la doctrina de los apóstoles Pablo exhortaba mucho acerca de la oración. En la doctrina de los apóstoles Pablo hablaba mucho de la oración, y no solamente Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles. ¿Qué es lo que hacían todos los días Pedro y Juan a la hora de la oración? Iban al templo a orar. ¿Y qué era lo que acontecía? Milagros, maravillas, sanidades, liberación. Dice la Biblia que cuando llegaban al templo de la Hermosa, dice la palabra de Dios que ellos iban a la hora de la novena, a la hora de orar, y cuando vieron al paralítico le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Paralítico se metió un brinco y se levantó. Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Porque los apóstoles tenían doctrina. La habían recibido de arriba. Y quiero terminar con este versículo. Para que usted vea para que usted vea cuán importante es la doctrina. Hay gente que cualquier pelagato que venga dice, no, pobrecito, ese es tu hermano, esto. Mire, si una persona no viene según la palabra de Dios, yo voy a enseñar lo que la Biblia enseña. Habla conmigo, segunda de Juan. Segunda epístola de Juan, versículos 9 y 10. Segunda epístola de Juan, versículos 9 y 10. Hay gente que solamente le dispara esto a los testigos de Jehová, pero esto es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Segunda epístola de Juan. La segunda epístola de Juan solamente tiene un capítulo. Capítulo 1 y versículos 9 y 10. Esa epístola está después de la primera epístola de Juan. Después del libro de Pedro. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, quiere decir que Cristo tenía una doctrina, que había que perseverar en ella. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y qué es lo que dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dale mamey, aguacate y platanito. Y dile, Dios te bendiga como te quiero, y dale besito en la calvita. Eso es lo que dice la Biblia. No lo recibáis. Ni le digas bienvenido. Porque cualquiera que le recibe y le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, que es lo que decíamos por la mañana en la escuela dominical, que si alguno anda desordenadamente, hermano, que es lo que decía la palabra, que uno lo señalara para que andara como Dios manda en la Escritura. Y si alguno llamándose hermano fuere ladrón, dice la Biblia, o borracho, dice, ni comer con el tal. ¿Qué es lo que decía la palabra en esta mañana en el estudio de la palabra? Sacad a ese perverso de en medio de vosotros. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esta noche por la palabra? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, quiere decir la doctrina de la salvación, la doctrina de la santificación, la doctrina del poder del Espíritu Santo, la doctrina bíblica, no le diga bienvenido, ni participe de sus malas obras, porque cualquiera que le dice bienvenido y lo recibe en casa, participa de sus malas obras. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche.